Capítulo 11. Presionando el rechazo pasado. Y quien no lo reciba, acepte y le dé bienvenida ni escuche su mensaje, cuando salga de esa casa o pueblo, sacuda el polvo de sus pies. Mateo 10, verso 14. Jesús dio instrucciones a sus discípulos respecto al manejo del rechazo. Les dijo que se lo quiten. Básicamente estaba diciendo, no dejes que te moleste, no dejes que te impida hacer lo que te he llamado a hacer. Jesús fue despreciado y rechazado. Ve a Isaías 53:3. Y sin embargo, nunca pareció dejar que le molestara. Estoy segura de que sintió dolor, al igual que tú y yo, cuando experimentamos el rechazo. Pero no dejó que eso le impidiera cumplir con su propósito. Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan por el rechazo, porque en realidad, las personas que los rechazaban realmente lo rechazaban a Él. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lucas 10:16. El Señor ama a sus hijos y lo toma personalmente cuando alguien los rechaza o los trata con desprecio. Si eres padre, sabes cómo te sientes cuando alguien maltrata a tus hijos. Y si eres como yo, realmente sientes su dolor y harás todo lo posible para evitarlo. Recuerdo cuando mi hija Laura cambió de escuela en el 3er grado. Ella había estado asistiendo a una escuela cristiana y fue transferida a una escuela pública. Ella experimentó un gran rechazo por parte de los niños en su nueva escuela. Un día, conduje por el patio de recreo sobre la hora del recreo y la vi sentada sola en un banco mientras todos los otros niños jugaban. Parecía tan triste y sola que me rompió el corazón verla. Lloraba por las noches porque no entendía por qué a nadie le caía bien. No había razón para que a los niños no les gustara. El rechazo era algo que Satanás solía hacerla sentir mal consigo misma como persona. Laura era una niña cristiana y hablaba de Jesús libremente. Y al diablo no le gustó, así que la atacó. El rechazo es una de las herramientas favoritas de Satanás para usar en contra de las personas. El dolor del rechazo a menudo hace que las personas funcionen con miedo en lugar de audacia. Laura pronto se enteró de que cuando hablaba de Jesús, los otros niños se burlaban de ella y la afectaba negativamente durante mucho tiempo. Una fundación sólida. Si comenzamos nuestra vida enraizada en el rechazo, es equivalente a tener una grieta en los cimientos de nuestra casa. La primera casa que construimos Dave y yo tenía una grieta en el sótano y causó problemas periódicos durante años. Cada vez que había tormentas o fuertes lluvias, el sótano goteaba y cualquier cosa en el camino del flujo de agua se mojaba. Probamos 3 o 4 métodos diferentes antes de que finalmente lográramos reparar el crack por completo. Las personas que han experimentado rechazo en su vida son algo así como en nuestra casa. Cada vez que hay una tormenta en su vida,
todo es un desastre, incluidos ellos. Intentan diferentes métodos para encontrar seguridad, pero nada funciona. Pueden intentar complacer a las personas para encontrar la aceptación. A menudo ellos logran convertirse en adictos a la aprobación. Viven en el dolor emocional del rechazo o el miedo a ser rechazados, que a menudo es peor que el rechazo en sí. Una base sólida es la parte más importante de un edificio. Sin una base sólida, el edificio no durará mucho. Todo lo demás relacionado con el edificio está construido sobre los cimientos. Si la base está débil o agrietada, nada de lo que está construido sobre ella es seguro. Podría desmoronarse o caerse en cualquier momento, especialmente si algo como una tormenta o un terremoto le aplica tensión. La Biblia anima a las personas a construir sus vidas sobre la roca sólida y no sobre la arena. La persona que escucha la palabra de Dios y la hace es como el hombre que al construir su casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Cuando subieron las aguas de la inundación, el torrente se rompió contra esa casa y no pudo sacudirla ni moverla, porque había sido construida o fundada con seguridad en una roca. Mateo 7 del 24 al 27. Si tratamos de construir nuestras vidas sobre lo que la gente dice y piensa de nosotros, cómo nos tratan, cómo nos sentimos o nuestros errores pasados, significa que estamos construyendo sobre la arena la casa. Antes de experimentar el poder curativo de Jesucristo, mi vida era como una casa construida sobre arena movediza en lugar de roca sólida. Mi base era débil. No estaba segura y realmente no me caía bien. Me encontraba llena de culpa y de vergüenza por el abuso. Estaba arraigada en el rechazo. Y cada relación que intenté construir y cada decisión que intenté tomar se vio afectada por ella. Temía el dolor del rechazo y necesitaba aprender que podría sobrevivir si fuera necesario. Por la gracia y la misericordia de Dios, cambié ese viejo cimiento agrietado por un cimiento sólido, uno basado en Cristo y su amor. Ahora estoy arraigada de forma segura en Él. El apóstol Pablo oró por la iglesia para que se arraigaran profundamente en el amor de Dios. Piensa en tu comienzo en la vida, porque eso representa tus raíces. ¿Tuviste un buen comienzo en la vida? Si no, gracias a Dios puede ser desarraigado y replantado en Cristo. Puede que no hayas tenido un buen comienzo, pero definitivamente puedes tener un buen final. La raíz del rechazo y sus resultados. El comienzo de cualquier relación representa sus raíces. Un matrimonio tiene raíces, un comienzo o un punto de partida. Dave y yo no tuvimos un buen comienzo debido a todos los problemas emocionales que tenía en ese momento. Nuestros primeros años fueron muy duros. Después de darme cuenta que necesitaba ayuda, me tomó varios años más reparar todo el daño que había hecho en los primeros años de nuestro matrimonio. Las cosas mejoraron poco a poco, pero ambos tuvimos que ser pacientes y negarnos a rendirnos.
Dave y yo estuvimos hablando recientemente sobre nuestro ministerio y sobre qué base sólida se basa. Desde el principio nos aseguramos de hacer las cosas con excelencia, mantener la integridad y mantener la lucha fuera de nuestra vida y ministerio. Trabajamos pacientemente con nuestros empleados para incorporarle los mismos principios que habíamos adoptado y aplicado a nuestras propias vidas y ministerio. En este momento tenemos nuestra oficina en los Estados Unidos, además de oficinas en Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá, Inglaterra, India, Rusia y Medio Oriente. ¿Cómo podemos seguir con tanto? Porque tenemos una base sólida, una que se basa en Dios, su palabra y sus principios. Si no hubiéramos tomado el tiempo y el esfuerzo necesarios para construir una buena base y sólida, no podríamos mantener un trabajo tan masivo. Es la voluntad de Dios que se arraigue con seguridad en el amor y la aceptación. Las bases son extremadamente importantes. ¿Y cómo están las tuyas? ¿Estás arraigado en la vergüenza o en el rechazo? ¿Se establecieron tus raíces en el miedo? Bueno, es la voluntad de Dios que te arraigues con seguridad en el amor y la aceptación. Y si no lo eres, necesitas sanidad emocional. La palabra rechazar se puede definir como desechar, como sin valor. Y absolutamente ninguno de nosotros quiere sentir que estamos siendo desechados como si no tuviéramos ningún valor. Todos queremos ser notados y aceptados. La raíz de la palabra se puede definir como el punto de partida, el primer crecimiento de la semilla. Las semillas se entierran y germinan, y las raíces se desarrollan y excavan en el suelo antes de que las ramas y la fruta se vean por encima del suelo. La calidad de todas las frutas se ve afectada por las raíces que les brindan apoyo y nutrición. He aprendido que la fruta podrida es igual a las raíces podridas. Y la buena fruta es igual a las buenas raíces. Cuando vemos frutos malos en nuestra propia vida o en la vida de otras personas, debemos darnos cuenta de que proviene de una raíz mala y negativa. Cuando las personas muestran un mal comportamiento, rara vez entienden por qué se comportan como lo hacen. Si no pueden entenderlo, ciertamente no pueden cambiarlo. Durante muchos años de mi vida, cuando me comportaba mal, la gente me decía: uy, pero ¿por qué actúas de esta manera? Uy, ¿por qué responde así? Sus preguntas me frustraban porque no tenía las respuestas. Yo sabía que mi comportamiento era extraño, confuso e inestable, pero no sabía qué hacer al respecto. La mayoría de las veces sencillamente culpaba a otras personas y colocaba excusas. Respondía defensivamente a cualquier cosa que incluso remotamente pareciera estar en desacuerdo conmigo. Lo hice porque ya me sentía tan mal conmigo misma que no podía enfrentarme a estar equivocada sobre otra cosa. Respondí con miedo a muchas situaciones, algunas de las cuales no tenían ningún sentido. Por ejemplo, si Dave se detenía en el camino de entrada de alguien para darle la vuelta al auto, me ponía frenética.
especialmente si tenía que esperar a que otros autos pasaran detrás de nosotros antes de poder completar su giro. Dije cosas como: no deberías darte la vuelta en los caminos de entrada de otras personas, es que a los propietarios no les va a gustar. O también podría decir: date prisa y sal de aquí. Dave diría desconcertado: ¿pero qué te pasa? Es que solo estoy girando el auto. A ver, la gente usa las entradas de otras personas para dar la vuelta todo el tiempo. Durante muchos años no entendí por qué reaccionaba de esta manera, hasta que Dios me mostró que estaba reaccionando a la situación en función de cómo pensé que mi padre se habría sentido acerca de alguien volteando en su camino de entrada. Yo tenía miedo de que los propietarios salieran por la puerta principal y nos gritaran como lo habría hecho mi padre. Tuve un miedo tan profundo al rechazo en mi vida que me hizo reaccionar con miedo a muchas situaciones que parecen muy comunes para una persona emocionalmente sana. Hubo otras situaciones similares a las que reaccioné en base a la experiencia pasada. No tenía otro marco de referencia que la forma en la que me criaron. Tenía raíces podridas y enfermas y por lo tanto tenía mal fruto. ¿Tienes algún comportamiento en tu vida que te parezca realmente extraño? Si es así, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vino eso? ¿O te has preguntado por qué actúo de esta manera? Espero que te ayude a darte cuenta de que tu fruto es un producto de tus raíces. Y si tienes malas raíces, raíces que fueron sembradas en rechazo, necesitará ser desarraigado de esa mala tierra y replantado en el amor de Dios y la verdad de su palabra. La buena noticia es que hay esperanza. Si te sientes atrapado en un comportamiento que no comprendes, pues no te desesperes. El Espíritu Santo te guiará a toda la verdad. Él te ayudará a dejar de reaccionar ante situaciones antiguas y te enseñará a actuar según la palabra de Dios. Él te dará un sistema de raíces completamente nuevo, uno que producirá frutos buenos para su reino. La Biblia dice en Juan 3:18 que para aquellos que creen en Jesús no hay juicio, condenación ni rechazo. Jesús nos da libremente lo que luchamos para ganar de la gente y que parece que nunca conseguimos: libertad de juicio, condena y rechazo. Cuando me convertí en estudiante de la palabra de Dios, comencé a desear un cambio real en mi comportamiento. A veces tuve éxito en cortar cierto tipo de fruta mala o comportamiento, pero inmediatamente aparecía otro, lo que me frustraba aún más. Sentía que no importaba cuánto trabajara para deshacerme de una cosa, ya que otra tomaba su lugar. Realmente me ayudó cuando finalmente entendí que mi fruta mala provenía de una mala raíz. Estaba diciendo que mi comportamiento exterior inaceptable provenía de algo inaceptable dentro de mí. Mis pensamientos estaban equivocados sobre las personas, sobre mí misma, sobre las circunstancias, mi pasado, mi futuro, etc. Era muy insegura, pero ocultaba mis sentimientos con un enfoque falso y audaz de la vida que realmente me hacía ver a los demás como duros.
En ese momento no entendía por qué la mayoría de la gente parecía estar ofendida por mí. Pero ahora sí. ¿Alguna vez has estado rodeado de personas que aparentemente parecían tenerlo todo junto, por así decirlo, pero que en el fondo sabías que algo no estaba bien en ellos? Recuerdo a un hombre a quien llamaré Joe. Joe hablaba hábilmente. Podría haber vendido miel a las abejas. Parecía tener mucha confianza. En realidad, estaba tan seguro de que con frecuencia lo acusaban de ser arrogante y orgulloso. Podía llorar lágrimas de cocodrilo en los momentos correctos, pareciendo tener una tremenda compasión por lastimar a las personas. Tenía una gran visión e ideas progresistas y fue capaz de motivar a las personas. Joe se involucró en el ministerio juvenil y pronto muchos adolescentes lo admiraron y se volvieron dependientes de él para recibir consejos y enseñar. Todo en él parecía estar bien, pero algo se sentía mal. Los jóvenes estaban casi demasiado apegados a él y se limitaron a idolatrarlo. En el exterior, en público, todo parecía estar bien, pero en casa, a puerta cerrada, su matrimonio estaba en serios problemas. Él, por supuesto, siempre le echó la culpa a su esposa disfuncional. Ella tenía problemas profundos, eso era lo que él decía. Al final resultó que se involucró con una de las chicas jóvenes en el grupo juvenil y se descubrió un rastro de mentiras de 1 milla de largo que había existido durante años. El padre de este hombre era difícil de complacer, por lo que Joe siempre se sintió rechazado por él. Su padre lo presionó para que fuera algo que no sabía cómo ser. Por lo tanto, tenía inseguridades muy arraigadas. Estaba tratando de funcionar en el liderazgo con una profunda raíz de rechazo en su propia vida. En la superficie, parecía ser cualquier cosa menos inseguro, pero estaba completamente inseguro. Su seguridad y confianza provenían de la dependencia que otras personas tenían de él, como la juventud que supervisaba, y de poder tener buenos resultados en los negocios. Como muchos de nosotros, él estaba derivando todo su sentido de valor de las cosas externas en lugar de Dios. Muchas personas hoy en día han desarrollado personalidades falsas en las que funcionan. Fingen ser lo que creen que la gente admirará. Es muy importante tener discernimiento en lo que respecta a estas personas. Cuando las cosas parecen estar bien, pero se sienten mal en el fondo, recomiendo no involucrarse demasiado rápido. Tómese el tiempo para ver cómo actúan las personas en todo tipo de situaciones. Pueden hablar un buen juego, pero vea si su caminata coincide con su conversación. Las personas pueden tener problemas que no son su culpa, pero no podemos permitirnos ser engañados por ellos. No podemos ayudarlos si simplemente nos metemos en la trampa con ellos. Después de que Joe cayó en pecado y fue expuesto, muchas personas dijeron que se habían dado cuenta durante mucho tiempo de que algo no estaba bien en lo que a él respectaba. Lo habían atrapado en mentiras, pero lo soltaron. Habían pensado que podría estar involucrado con la joven en cuestión, pero no querían acusarlo. Habían reconocido que se alimentaba de ser el centro de atención, pero lo pasaron por alto.
Una vez más vemos una situación en la que nadie quería ser quien enfrentara una situación y como resultado, al final muchas personas quedaron devastadas emocional y espiritualmente. En lugar de exponer y confrontar los errores que vieron en Joe, la gente simplemente se metió en su trampa con él y en el proceso quedaron atrapados. Joe era como una araña tejiendo una red. Todos quedaron atrapados en su personalidad carismática y antes de darse cuenta fueron atrapados. No importa cuán bien se vean las cosas externamente, si no están bien en el interior, tarde o temprano se revelarán en el exterior. Cualquier cosa con la que no lidiemos finalmente se ocupará de nosotros. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es a menudo peor que el rechazo real. Temer al rechazo todo el tiempo es más atormentador que solo enfrentarlo en las ocasiones en las que ocurre. Temerlo ciertamente no evitará y en realidad puede abrirle una puerta. El miedo al rechazo es rampante y la soledad es uno de los problemas más peligrosos y generalizados en los Estados Unidos en la actualidad. Está bien documentado que la soledad ha alcanzado proporciones epidémicas y continúa extendiéndose. Las personas solitarias comparten un síntoma común: una sensación de desesperación por sentirse no amado y un miedo a no ser deseado o no aceptado. El miedo al rechazo lleva a las personas a relaciones superficiales o al aislamiento. Afecta su capacidad de dar y recibir amor. El miedo al rechazo puede hacer que una persona retire su amor de alguien que realmente le importa. ¿Por qué? Porque prefiere rechazar que ser rechazado. Prefiere pensar que terminar la relación es su elección y no la de la otra persona. Recordando el rechazo pasado, las personas a menudo temen acercarse demasiado. Piensan en cómo se sentirían si fueran rechazados y creen que el dolor sería demasiado para soportar. Prefieren el dolor del aislamiento y la soledad, que solo los lleva a una mayor necesidad de aceptación. En nuestras propias vidas observamos un círculo vicioso. Queremos aceptación, pero tenemos el rechazo, por lo que nos aislamos. El aislamiento solo aumenta nuestra necesidad de aceptación, por lo que tratamos de llegar a los demás y terminamos repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. El miedo al rechazo solo existe porque basamos nuestra autoestima en las opiniones de los demás y no en nuestra relación con Dios. La mayoría de los que nos critican son en realidad personas que tienen una mala imagen de sí mismos. Evitan el dolor de cómo se sienten por dentro al encontrar cosas malas con otras personas y concentrarse en sus imperfecciones. La gente lastima a la gente. Puede ayudarte a recordar esta verdad cuando experimentas rechazo o crítica. No es de extrañar que Dios nos diga que recemos por nuestros enemigos. Es que están en condiciones mucho peor que nosotros. Cuando estaba creciendo, noté que mi padre acusó a otras personas de hacer cosas que él mismo hacía. Especialmente acusó a las personas de ser sexualmente promiscuas. Este comportamiento siempre me sorprendió porque sabía cómo era. No solo estaba abusando sexualmente de mí,
sino que era consciente de su infidelidad hacia mi madre con otras mujeres. También acusó con frecuencia a las personas de ser falsas e hipócritas, mientras vivía una mentira. Él sospechaba de todos y no confiaba en nadie. Y era porque él mismo era demasiado engañoso. En su pensamiento, transfirió todos sus problemas a otras personas, acusándolos de lo que estaba haciendo mientras se excusaba. Cuando las personas no pueden sentirse honradas de sí mismas, siempre encuentran fallas en otras personas. Los resultados del rechazo. Echemos un vistazo a algunos de los resultados de una vida que se ha basado en el rechazo. La inseguridad. La inseguridad es el problema número 1 causado por una raíz de rechazo. Las personas que han sido rechazadas no se sienten valiosas y eso las hace sentir vulnerables e inseguras. Temen el dolor de ser rechazados nuevamente, por lo que desarrollan formas de protegerse del rechazo. Como hemos visto, pueden hacer cosas como aislarse. Después de todo, no pueden lastimarse si no se involucran con nadie. Pueden convertirse en personas complacientes, pensando que si complacen a las personas todo el tiempo, evitarán el dolor del rechazo. Pueden convertirse en cuidadores. Pueden pensar que si cuidan a las personas y son necesarias, entonces no experimentarán el dolor del rechazo. En realidad, probablemente no piensan conscientemente ninguno de estas cosas, pero evitar el dolor del rechazo es el factor motivador en muchas de sus decisiones. No dejes que la forma en que otras personas te traten determine tu valor. La inseguridad es un trastorno psicológico de proporciones epidémicas en nuestra sociedad actual. Inseguro se puede definir como incierto, sin confianza o inestable. Dios quiere que seamos exactamente lo contrario de todas estas cosas. Él quiere que estemos seguros, sólidos, incluso cuando la gente nos rechaza. No permita que la forma en que otras personas te traten determine tu valor. La Biblia nos enseña en Isaías 54, verso 17, que la seguridad es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. En realidad, dice que la paz, la justicia, la seguridad y el triunfo sobre la oposición son nuestra herencia del Señor. La rebelión. La rebelión se basa con frecuencia en el rechazo. Las personas rebeldes han experimentado el dolor del rechazo. Estas personas están enojadas y su ira es una ira interna que se manifiesta en rebelión. Están hartos de ser empujados y no van a soportarlo más. La pobreza. Sí, es cierto. Una vida de pobreza también puede ser resultado del rechazo. Si las personas tienen una imagen de pobreza, no se ven a sí mismas como capaces de tener o disfrutar las mejores cosas de la vida. Admiran lo que otros tienen, pero automáticamente asumen que nunca podrían tenerlos. Ni siquiera intentarán los mejores trabajos porque se sienten indignos de tenerlo. Conozco personas que nunca tendrán mucho de nada, simplemente por la forma en que se sienten consigo mismos. Son personas cuya conversación es algo así.
Yo nunca seré dueño de mi propia casa, o nunca conduciré un auto nuevo, o nunca podré comprar allí porque no es una tienda de descuento. Cuando les pregunté a esas personas por qué creen que no podrían tener estas cosas si otros las tienen, respondieron diciendo: simplemente no estoy en esa clase. Estas cosas están por encima de mí. Este tipo de pensamiento está todo mal. Todos somos solo personas. Si estamos en una clase determinada es porque nos hemos relegado a ella o hemos permitido que alguien más lo haga. Dios no ha asignado a sus hijos a una clase alta, una clase media o una clase baja. El mundo puede pensar así, pero Dios no. Y nosotros tampoco deberíamos. Las promesas de Dios son para quien quiera. Quien crea en Dios y lo sirva de todo corazón puede ser bendecido de cualquier manera que cualquier otra persona pueda ser bendecida. Con Dios no hay distinciones y Él no hace acepción de personas. Ve a Gálatas 2:6 y a Hechos 10, verso 34. La evasión. El escapismo es otro resultado que vemos entre las personas con miedo al rechazo. Crean su propio mundo agradable a través de soñar despiertos. Y no hay nada de malo en tener un sueño saludable o dos, pero vivir en un mundo imaginario para escapar del verdadero es un signo de problemas mentales y emocionales reales. El trabajo. Una vez escuché que el 75% de todos los líderes mundiales han sido abusados y tienen la experiencia del rechazo severo. Cuando escuché esa estadística me sorprendió. Es simplemente porque aquellos que han sido abusados y rechazados trabajan más duro que la mayoría de las personas para lograr algo importante para que sean aceptados. Su abuso y rechazo puede no haber sido de sus padres. Puede haber venido de un maestro, de sus compañeros o de una relación que era importante. Pero sea cual sea su origen, los impulsa a lograr algo en la vida, por lo que esperan ser admirados y aplaudidos. Sienten que tienen que demostrar algo y se pasan la vida intentando hacerlo. Me identifico muy bien con este escenario porque era adicta al trabajo. Todavía puedo escuchar la voz de mi padre gritándome, diciéndome que nunca sería buena y que nunca llegaría a nada. Cuanto más gritaba, más me decidía a demostrarle que estaba equivocado. Probablemente siempre seré una gran trabajadora, porque estoy motivada por el logro. Una vez lo necesitaba para sentirme bien conmigo misma. Ahora solo quiero ser fructífero en el reino de Dios y para su gloria. No me gusta perder el tiempo. He vivido más de mi vida de lo que me queda, así que quiero hacer que el resto cuente. Las personas con un pasado doloroso a menudo se sienten impulsadas por la necesidad de sentirse importantes, de ganar aceptación y alcanzar una sensación de seguridad. Podemos tener éxito si trabajamos duro, pero nunca nos satisfará a menos que Dios esté detrás de nuestro éxito. Finalmente debemos saber quiénes somos en Él. Debemos estar arraigados y fundados de manera segura en Cristo y en su amor. Ve a Efesios 3:17 y a Colosenses 2, verso 7.
Somos hechos aceptables para Dios a través del amado, Jesús. Ve a Efesios 1:6. La verdadera aceptación no se encuentra en nuestros logros, sino en lo que Jesús ha logrado en nuestro nombre. Si no conocemos esta verdad, bien podemos estar en peligro de trabajar hasta la muerte. Creo que hay personas que mueren mucho antes de lo que deberían porque viven bajo tanto estrés que desgasta su cuerpo. En general, somos personas motivadas. Muy pocos de nosotros vivimos vidas equilibradas y saludables. Estamos motivados por muchas cosas que encontraremos que al final no importará después de todo. La Biblia nos enseña que no trajimos nada al mundo y que no sacaremos nada de él. Ve a 1 Timoteo 6, verso 7. Nadie en su lecho de muerte ha dicho nunca: ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina. Yo creo en trabajar duro, pero si somos adictos al trabajo o si derivamos nuestro sentido de valor de él, necesitamos ayuda. Los escritores de la Biblia fueron guiados por el Espíritu Santo para decirnos repetidamente que nuestras obras no nos ayudarán a estar con Dios. Cuando tratamos de hacer lo correcto en la vida, debería ser el resultado de saber que somos amados y no en un esfuerzo por ganar el amor. Deberíamos hacer lo que hacemos por Dios, pero no hacer que Él haga algo por nosotros. Las personas que obtienen su sentido de valor de sus logros, con frecuencia hablan de todo lo que están haciendo. Por supuesto, nunca toman vacaciones e incluso si lo hacen, trabajan mientras están en ellas. Incluso tienen una actitud crítica hacia aquellas personas a las que les gusta disfrutar de la vida. Los ven como no hacer nada perezoso. Personas que simplemente ocupan espacio y agregan muy poco a la vida. Pueden tener un complejo de mártires y ofenderse cuando las personas no se dan cuenta y aplauden sus esfuerzos. El hecho mismo de que busquen reconocimiento demuestra que sus motivos están equivocados. Realmente me da pena por los que son adictos al trabajo. Tienen muy poca habilidad para disfrutar de la vida. Como he mencionado, lo más probable es que se enfermen o que incluso acorten su vida. No toman tiempo para desarrollar relaciones cercanas y como resultado, con frecuencia terminan solos y agotados. En realidad, la lista de posibles resultados de una raíz de rechazo es interminable, por lo que no detallaré más. Pero aquí hay algunos que conozco y están: la autocompasión, la culpa, el complejo de inferioridad y la mala imagen de sí mismos, miedos de todo tipo, desesperanza, depresión, defensa, dureza, desconfianza, falta de respeto, competencia, celos y perfeccionismo. El punto principal es que debes tomar las decisiones correctas ahora, así que al final de tu vida no tendrás nada de qué arrepentirte. Si crees que puedes ser clasificado como inseguro, rebelde, con mentalidad de pobreza, escapista, adicto al trabajo, debes considerar tus motivos y darte cuenta de lo que te impulsa y hacer cambios. El rechazo afecta la percepción.
La forma en que vemos las cosas se ve afectada cuando tenemos una raíz de rechazo en nuestras vidas. Como he mencionado, las personas basadas en el rechazo a menudo perciben que están siendo rechazadas cuando no lo son. Pueden sentir que están siendo maltratados cuando en realidad no lo están. Son muy sensibles a la forma en que las personas los hacen sentir. En realidad son excesivamente sensibles. Antes de que Dios me sanara en esta área, era muy difícil hablar con Él. A menos que Dave estuviera totalmente de acuerdo con todo lo que dijera, me molestaba. Percibía su desacuerdo como rechazo. Trataría de convencerlo de que estuviera de acuerdo conmigo para que me sintiera arreglada. Dave, por otro lado, se sentiría manipulado, como si no tuviera derecho a su propia opinión sobre nada. Dave me dijo repetidamente: Joyce, solo estoy dando mi opinión. ¿Por qué actúas como si te estuviera atacando? Actué así porque me sentí atacado. Esta situación causó más de unos pocos problemas entre Dave y yo. Dije repetidamente: simplemente no podemos hablar de nada. A lo que Dave siempre respondió: Joyce, no hablamos de todos modos. Hablas. Y si hago algo más que escuchar y estar de acuerdo, te enojas. Si tiene problemas para comunicarse con alguien, uno o ambos pueden tener el mismo problema que yo. Una conversación saludable entre dos personas debe incluir el derecho a ser escuchado. Quiero decir realmente escuchado. ¿Escuchas o solo hablas? Yo hablé y quería que Dave escuchara. Quise que él estuviera de acuerdo conmigo. Cuando no lo hizo, dejé de escuchar. En ese momento comencé a reaccionar ante mis viejas heridas de rechazo. Me sentí rechazada a pesar de que él no me rechazaba. Lo percibí así. Así fue para mí. Sé que Dios me ha cambiado porque no respondo al desacuerdo como lo hacía antes. Puedo hablar y puedo escuchar. Me gusta el acuerdo, pero si no lo consigo, respeto el derecho de otras personas a su propia opinión. No me siento mal solo porque no estén de acuerdo, pero estoy abierta a considerar que podría estar equivocada. Incluso si mi opinión resulta ser incorrecta, no significa que algo esté mal conmigo. Aprende a separar tus opiniones e ideas de quién eres como persona. Habla contigo mismo. Puedes sobrevivir al rechazo y debes decirte a ti mismo que puedes. Te sugiero que realmente te hables en voz alta diciéndote a ti mismo: puedo sobrevivir al rechazo. También deje que el pensamiento se repita una y otra vez en su mente. Puede que no sea aceptado por todos, pero puedo sobrevivir. Todos tememos demasiado al rechazo. Comience a creer que puede sobrevivir si necesita hacerlo. Jesús fue rechazado y sobrevivió. Usted también puede. Valore el amor incondicional de Dios más que la aprobación condicional de las personas y superarás el rechazo. Cuando digo que sobrevivirás, no quiero decir que apenas lo lograrás. Quiero decir que el rechazo realmente no te molestará en absoluto. Solo necesitas desarrollar una nueva actitud hacia él. Cuando la gente me rechazó en el pasado, me lastimé y dejé que su actitud hacia mí controlara mis pensamientos durante varios días después.
Cuando Dave fue rechazado, simplemente dijo: ese es su problema y no el mío. ¿Cuál fue la diferencia entre él y yo? Dave estaba seguro y yo estaba insegura. Es así de sencillo. Confié demasiado en lo que la gente pensaba de mí y a Dave no le importaba lo que la gente pensara de él. Me ha dicho que no puede hacer nada sobre lo que la gente piensa. Todo lo que puede hacer es seguir siendo él mismo. Si ha tenido problemas en estas áreas, deje de torturarse con preocupación sobre lo que piensa la gente. Puedes sobrevivir al rechazo. Lo vivirás, y cuando la gente termine de pensar en algo desagradable sobre ti, pasarán a otra persona. Te quedará el resto de tu vida para vivir y puedes vivir sin ellos. Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Y si Él sabe que necesitas algo más, Él también te lo proporcionará. Ve a Mateo capítulo 6, verso 8. Mencioné anteriormente en el libro que algunos artículos de periódicos muy poco amables fueron escritos sobre nosotros. Me puse en contacto con un hombre que conocía, dueño de una revista, y que ha estado en el negocio de publicaciones y periódicos durante muchos años. Le pregunté qué pensaba que deberíamos hacer con la situación. Él dijo: si yo fuera tú, lo ignoraría. Todo se desvanecerá y la próxima semana se estarán metiendo en la vida de alguien más. Y efectivamente tenía razón. No somos responsables de nuestra reputación de todos modos. Dios es. Así que relájate y sigue diciéndote a ti mismo: puedo sobrevivir al rechazo. No soy adicto a la aprobación. Vamos, dilo una y otra vez hasta que te lo creas y ya no te molesta la forma en que la gente te trate. Cuando Satanás sabe que no puede lastimarte con rechazo, dejará de trabajar a través de las personas para traer ese tipo de dolor a tu vida. En esta parte del libro hemos visto algunas cosas que debemos cambiar sobre nosotros mismos a medida que comenzamos a romper el ciclo de adicción a la aprobación. En la siguiente sección nos centraremos en algunas verdades importantes finales sobre nuestra integridad en Dios y hacia dónde debemos dirigirnos en nuestras vidas. Hay buenas noticias para nosotros si estamos dispuestos a dar esos pasos.